¿Te imaginas a un ángel de Dios, con un poder tan inmenso, capaz de destruir a 185 soldados en un solo día? Parece imposible, algo que solo podría estar en una historia de ficción, pero esta es una historia real. En un solo día, un ser celestial se hizo inimaginable, una acción tan poderosa que sacudió a toda una nación y cambió el destino de miles. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente este evento? ¿Cómo puede esto afectar tu vida hoy? Este video lo llevará a un viaje que va más allá de una historia bíblica simple. Es una lección de fe, poder y la increíble fuerza de la justicia divina. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación tan desafiante que parecía que no había salida? ¿Cómo reacciona cuando todo lo que te rodea parece desmoronarse y no ves esperanza? Imagine por un momento que, incluso en sus momentos más oscuros, hay un poder divino e invisible, esperando actuar a su favor, y puede ser tal como menos lo esperas. El ángel de Dios que derrotó a 185 hombres en un día nos enseña cómo las cosas más imposibles pueden hacerse realidad cuando ponemos nuestra confianza en algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta historia no se trata solo de un evento del pasado. Trae un mensaje de transformación, cómo un solo acto de intervención divina puede cambiar todo en nuestras vidas. ¿Cómo lidiarías con un milagro que cambie por completo tu realidad? ¿Qué pasa si la clave para superar sus mayores desafíos fue algo que nunca imaginó? Fe inquebrantable, confianza en algo más grande. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos derrotados, donde las dificultades parecen insuperables. Pero lo que nos muestra esta historia es que incluso en medio del caos, la mano de Dios está trabajando, moviendo las piezas invisibles que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Imagine todo un ejército, la fuerza bruta de una nación, derrotada en un solo golpe, no por armas humanas, sino por la intervención sobrenatural de un ángel. Este es poder. Además, es una lección para todos nosotros, que Dios nunca está ausente, que incluso en nuestras mayores luchas, tiene la capacidad de hacer que el juego sea increíble. ¿Estás pasando por un momento de angustia, pelea y no sabes cómo seguir adelante? Este video te mostrará que, tal como ese ángel trajo la inesperada victoria a los hijos de Dios, hay un poder invisible listo para cambiar su realidad. No importa cuán difícil parezca, no importa cómo el tamaño de su dolor sea la verdadera fuerza en la fe, con la certeza de que con Dios nada es imposible. ¿Estás listo para averiguar cómo esta historia puede cambiar la forma en que ve los desafíos de tu vida? Así que continúe con nosotros, porque lo que aprenderá aquí puede cambiar su perspectiva para siempre. El ángel de Dios que destruyó a 185 soldados no es solo una vieja historia. Es una lección que lo imposible es solo un obstáculo que la fe puede superar. Y esta es la oportunidad que ahora tiene. Comprender el poder divino que actúa en el momento adecuado, de la manera más sorprendente posible. No te lo pierdas, porque lo que viene abrirá tus ojos a un mundo de posibilidades que nunca imaginaste. Para comprender la magnitud del milagro que sucedió esa noche, es esencial comprender el contexto histórico y bíblico que lo precedió. La historia no comienza con el ángel de repente para destruir a los asirios, sino con el inmenso e implacable imperio que estaba a punto de destruir la nación de Judá, y específicamente la ciudad de Jerusalén. El año fue 701 a.C., y el imperio asirio, bajo el mando de Sennaqueribe, dominó como el mayor poder militar de la época. El reino de Judá, gobernado por Ezequías, estaba en medio de una lucha desesperada por su supervivencia. Sennaqueribe ya había ganado la mayoría de las ciudades de Judá y ahora estaba rodeando a Jerusalén, la última importante fortaleza que quedaba. La ciudad parecía estar al borde del final. Los recursos se estaban agotando, el ejército de Judá era pequeño frente al poder asirio, y el asedio parecía ser solo cuestión de tiempo hasta que Jerusalén fue destruida. Se temía al imperio asirio en toda la región por su brutalidad y efectividad militar. Su ejército era gigantesco, y sus métodos de guerra
eran extremadamente crueles. No fue suficiente para conquistar las ciudades. Los asirios aterrorizaron a los enemigos con brutales masacres. Las ciudades que cayeron en sus manos estaban devastadas sin piedad. Cuando Sennaqueribe llegó a Jerusalén, tenía una ventaja abrumadora. Exigió que la rendición de Ezequías, prometiendo perdonarlo, pero dejar en claro que si se opuso, la ciudad sería saqueada y destruida. Ezequías, que ya había sido testigo de la destrucción de varias ciudades judías, enfrentaba una decisión imposible: rendición o resistencia. Pero la respuesta que dio fue mucho más que una simple elección política. Puso su confianza en Dios, creyendo que incluso ante un ejército inmejorable, la intervención divina podría cambiar el destino de Jerusalén. En un momento de tensión extrema, el rey Ezequías hizo algo extraordinario. Se humilló ante Dios y buscó el consejo del profeta Isaías, que ya había sido una voz de sabiduría para el pueblo de Judá. No caería. Dios prometió proteger a la ciudad y salvar a su gente, pero esta promesa solo vendría después de un acto de fe de Ezequías y todo el pueblo de Judá. La fe de Ezequías fue crucial en este momento de la historia. No recurrió a la fuerza militar para enfrentar a los asirios, sino a Dios. Rezó con fervor, pidiendo protección divina. Sabía que no tenía fuerza para superar la batalla solo, por lo que puso toda su confianza en el poder de Dios. La respuesta divina fue clara y poderosa: defenderé esta ciudad y la salvaré, por el bien de mí mismo y por el bien de mi sirviente David. Isaías, capítulo 37, versículo 35. Esta promesa de protección fue un recordatorio para Ezequías y la gente de Judá de que, a pesar de la fragilidad humana, Dios estaba a su lado y siempre cumpliría sus promesas. A través de la historia bíblica, vemos cómo Dios usa la debilidad humana para revelar su grandeza y poder. Ezequías no fue llamado a luchar con su propia fuerza, sino para confiar en que Dios lucharía por él. Mientras Ezequías rezaba y esperaba la respuesta divina, el ejército asirio continuó avanzando, y la presión sobre Jerusalén aumentó. Pero en medio de la confianza asiria en su victoria, algo sorprendente estaba por suceder. La intervención sobrenatural de Dios estaba a punto de transformar la situación, algo que, a los ojos humanos, parecía imposible. Pero para Dios no había límites. Cuando el asedio de Jerusalén se redujo, Ezequías tomó una decisión que demostraría ser una de las más valientes de su vida. En lugar de confiar solo en sus propios recursos para enfrentar al ejército asirio, se volvió directamente a Dios. En medio de la desesperada situación, no recurrió a las fuerzas humanas, sino que se entregó a la oración, consciente de que la salvación de su ciudad estaba en manos de algo mucho mayor. La oración de Ezequías, registrada en 2 Reyes 19, es un reflejo de la profundidad de su fe y la sinceridad de su corazón. Con el ejército asirio ya en la puerta de Jerusalén, Ezequías entró en el templo y antes del altar cayó y lloró a Dios con fervor y humildad. Sabía que sin la intervención divina, Jerusalén no tenía ninguna posibilidad. Su oración no fue ninguna súplica, sino una solicitud desesperada para la salvación de un pueblo al borde de la destrucción. Al comenzar su oración, Ezequías recordó la grandeza de Dios. Reconoció el poder divino y la soberanía sobre todas las cosas. Ezequías no sentía el derecho de exigir que Dios lo salvara, sino que se posicionó ante Dios con humildad, sabiendo que si Jerusalén se salvara, sería exclusiva por la misericordia de Dios. Él rezó diciendo: «Oh Señor, Dios de Israel, que están entronizados sobre los querubines, eres solo Dios de todos los reinos de la tierra. Hiciste el cielo y la tierra. Inclinar, Señor, tus oídos y escuchar. Abierto, Señor, tus ojos y ver. Escuche las palabras de Sennaqueribe, que envió para enfrentar al Dios vivo». Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Esta oración es profunda por muchas razones. Primero, Ezequías reconoce que Dios es soberano sobre todas las naciones y que tan poderosa como la fuerza del imperio asirio, Dios tiene control sobre todo el universo.
Ezequías no solo estaba pidiendo un milagro debido al poder del enemigo, sino porque el nombre de Dios estaba siendo desafiado. Sabía que al proteger a Jerusalén, Dios no solo defendería a su pueblo, sino que también demostraría al mundo su autoridad suprema. Además, Ezequías hace una solicitud directa a Dios. Salva a Jerusalén y protege su nombre. No pidió su propio honor, sino que el nombre de Dios puede ser exaltado. Ezequías sabía que la gloria de Dios estaba en juego, y le rogó a Dios que actuara en su propio nombre y soberanía. Sabía que si Jerusalén fuera salvado, sería una demostración inconfundible del poder de Dios para todo el mundo. Al decir esta oración, Ezequías también recordó los logros pasados de los asirios, que habían destruido a muchas naciones a lo largo de su viaje. Sabía que el imperio asirio ya había devastado a otros pueblos y ahora amenazaba su propia ciudad. Pero Ezequías le pidió a Dios que le mostrara a todos que Él era el verdadero Dios, el único capaz de derrotar a los enemigos de su pueblo. Quería que Dios se manifestara de una manera poderosa y visible para que nadie dudara de su soberanía. La respuesta de Dios fue inmediata. En Isaías 37, Dios responde directamente a la oración de Ezequías a través del profeta Isaías. Dios no solo escuchó la oración, sino que también le aseguró al rey que Jerusalén sería salvado, que el ejército asirio no tomaría la ciudad y que él mismo Río se encargaría de la situación. Dios prometió que, a pesar de la gran fuerza del imperio asirio, interveniría directamente. La respuesta divina fue clara y llena de consuelo. Debido a ti, Señor, haré esto. Haré que el enemigo se retire y abandone el campo de batalla. No será por espada o arco que esta ciudad sea salvada. Isaías, capítulo 37, versículo 35. Aquí, Dios hace una promesa incuestionable. Tomaría la causa en sus propias manos y demostraría que la fuerza humana, no importa cuán grande, no pueda resistir el poder de Dios. El ejército asirio sería derrotado no por ninguna habilidad militar de Judá, sino por el poder sobrenatural de Dios. La gente de Jerusalén solo debe confiar en la promesa divina. Esta respuesta de Dios reafirma su soberanía sobre los imperios y sirve como un poderoso recordatorio. Cuando las situaciones parecen imposibles, la intervención divina puede cambiar completamente el escenario. La confianza de Ezequías fue recompensada con la certeza de que Dios actuaría. Y cuando Dios actúa, siempre desafía las expectativas humanas, demostrando que para Él no hay límites, ni siquiera en tiempos de derrota aparente. El futuro de Jerusalén era seguro en manos del Señor, y la derrota del imperio asirio ya estaba decretada, aunque nadie lo sabía. El impacto de este milagro de la intervención divina reverbera no solo en las páginas de la Biblia, sino también en nuestros corazones, cuando reflexionamos sobre el profundo significado de este evento. La acción directa de Dios, enviando un solo ángel para derrotar a todo un ejército, es un claro recordatorio de que Él tiene el control de todas las cosas y que, cuando sea necesario, su intervención puede ser radical e inmediata. La sensación de desesperación de que Ezequías y los habitantes de Jerusalén enfrentaban frente a un asedio aparentemente inmejorable se transformó en una victoria espectacular que solo podía atribuirse al poder soberano de Dios. Este momento es un testimonio de que, en medio de una adversidad más extrema, Dios puede actuar de manera que desafíe a toda la lógica humana y altere el curso de la historia de una manera milagrosa. Al reflexionar sobre la derrota del ejército asirio, tenemos el desafío de reconsiderar nuestra propia visión del poder. A menudo nos sentimos pequeños frente a los problemas que enfrentamos, como si estuviéramos rodeados de fuerzas inmensurables e inevitables. Sin embargo, la historia de Ezequías nos enseña que la verdadera fuerza no está en las armas o la cantidad de recursos que tenemos, sino en nuestra confianza en la intervención divina. Cuando recurrimos a Dios con fe genuina y humildad, Él puede hacer lo que nos parece imposible. El ejército asirio, no importa cuán fuerte fuera, se redujo a nada ante el poder de Dios. Esto nos da la esperanza de que en nuestras propias batallas Dios pueda cambiar todo en un momento.
El episodio también revela la justicia divina en acción, no solo en relación con los enemigos de Jerusalén, sino también con el propio rey Sennaqueribe, quien, al regresar a Nínive, fue asesinado por sus propios hijos. La venganza divina no es solo una respuesta a la afrenta a Jerusalén, sino un recordatorio de que quienes desafían el poder de Dios enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La muerte de Sennaqueribe es evidencia de que Dios no solo interviene en el momento de la crisis, sino que también asegura que la justicia se haga de manera perfecta e imparcial, incluso después del evento. Esta historia también nos lleva a una reflexión importante sobre el papel de los ángeles en la ejecución de la voluntad divina. Ángeles, a menudo vistos como mensajeros de la paz, aquí asumen una función radicalmente diferente: los ejecutores del juicio de Dios. Esto nos recuerda que la obra de los ángeles no se limita a traer buenas noticias o protección, sino que también implica la administración de la justicia de Dios de una manera implacable. El ángel que destruyó el ejército asirio es un símbolo del poder absoluto de Dios, un agente de juicio divino que, al actuar, manifiesta la santidad y la justicia de Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre este evento, estamos invitados a reevaluar nuestra relación con el poder de Dios. Cuando enfrentamos la adversidad, podemos recordar que, como Ezequías, podemos recurrir a Dios con una oración sincera, confiando en que Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Lo que parece ser un fin puede, con la intervención divina, convertirse en un nuevo comienzo, lleno de esperanza y renovación. La última lección que esta historia nos enseña es que Dios es mayor que cualquier obstáculo, y su poder no conoce los límites. La victoria de Ezequías sobre los asirios, marcada por la intervención directa de Dios, demostró no solo una victoria militar, sino una revolución espiritual para el reino de Judá. Estaba claro que la salvación había venido exclusivamente de la mano de Dios. Este momento, que podría haber sido solo una defensa física de la ciudad, se convirtió en un hito de la fe y la devoción. Ezequías, que alguna vez fue solo el rey político, ahora fue visto como el líder espiritual elegido de Dios, alguien cuyo liderazgo se basó en la confianza total en el Señor. Para Ezequías y su pueblo, esta victoria fue un despertar de la dependencia de Dios. El hecho de que Dios salvó a Jerusalén sin la necesidad de batalla fue un claro testimonio de su soberanía sobre todas las cosas. Jerusalén, que una vez estuvo al borde de la destrucción, ahora estaba a salvo, no por sus propios méritos o fuerzas, sino por misericordia divina. Esta experiencia no solo renovó la fe de Ezequías, sino que también dejó un legado de confianza en Dios para las generaciones futuras. El rey, ahora, no solo gobernaba con el poder humano, sino con el liderazgo que constantemente buscaba una orientación divina, sabiendo que cada victoria provenía de la mano de Dios. Esta victoria, para la gente de Jerusalén, fue más que la derrota de un poderoso enemigo. Fue una renovación espiritual. Cuando se extendió la noticia de la destrucción del ejército asirio, la gente experimentó una ola de gratitud y fe, reconociendo que su salvación no había venido de su propia fuerza, sino de la intervención directa de Dios. Este milagro fortaleció la confianza de la gente en su Dios, reemplazando el miedo con gratitud y esperanza renovada. Ezequías, siendo un miedo rey de Dios, se ha convertido en un ejemplo de liderazgo espiritual, que muestra que en tiempos de crisis, la verdadera fuerza de una nación no está en sus fuerzas armadas, sino en su fe y dependencia de Dios. Su historia se ha convertido en una lección eterna sobre el poder de la oración y la importancia de recurrir a Dios en tiempos de necesidad. Además, la intervención divina tuvo implicaciones significativas no solo en el reino de Judá, sino también en la escena política más amplia. El imperio asirio, que había sido un poder temido en todo el Medio Oriente, ahora estaba severamente debilitado. La derrota de Sennaqueribe no solo afectó el poder militar de Asiria, sino que también sacudió su reputación, mostrando al mundo que incluso el imperio más fuerte podría ser derrotado por la fuerza de Dios. Este evento tuvo un efecto dominó.
inspirando a otras naciones a desafiar a Asiria y cambiar la dinámica del poder en la región. Para Ezequías, esta victoria también fue una lección de humildad y reflexión. Sabía que la salvación de Jerusalén no era el resultado de su propia estrategia o habilidad, sino de la gracia de Dios. Esto lo humilló y lo motivó a continuar gobernando con sabiduría y fe. No usó la victoria como una plataforma para exaltarse, sino para exaltar el poder y la soberanía de Dios. Ezequías se ha convertido en un modelo de liderazgo fiel, que siempre busca orientación divina y reconoce que la verdadera fuerza de una nación no proviene de sus logros militares, sino de su relación con Dios. La victoria sobre los asirios también tuvo un impacto duradero en la vida religiosa de Judá. Ezequías hizo una verdadera adoración a Dios una prioridad, buscando purificar el reino y devolver a la gente a la verdadera devoción. La intervención divina, por lo tanto, no fue solo una victoria militar, sino también un catalizador para una profunda renovación espiritual. Ezequías, al vivir su fe de una manera práctica, mostró que una nación que se convierte en Dios, en busca de orientación y ayuda, puede experimentar una transformación que va más allá de las victorias externas. Finalmente, la historia de Ezequías y la intervención divina en el asedio asirio sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la confianza en Dios puede traer la victoria. Este episodio no solo dio forma a la identidad espiritual del reino de Judá, sino que también dejó un legado eterno sobre el poder de la oración, la humildad y la fe. La salvación de Jerusalén no provenía del esfuerzo humano, sino de la gracia divina, y esto se registró en el corazón de las personas y en las generaciones futuras. El reinado de Ezequías, ahora marcado por la confianza total en Dios, se ha convertido en un ejemplo de liderazgo piadoso, lo que demuestra que la verdadera fuerza de una nación está en su dependencia de Dios y el compromiso con sus principios. La historia de Ezequías y la intervención divina que salvó a Jerusalén trasciende el relato de un evento histórico. Lleva lecciones que pueden transformar profundamente nuestra vida espiritual hoy. En un mundo donde a menudo buscamos soluciones inmediatas y prácticas a nuestros problemas, el ejemplo de Ezequías nos enseña el valor de la oración, la confianza en Dios y la perseverancia ante la adversidad. En tiempos de crisis, podemos vernos abrumados por los desafíos, pero la historia de Ezequías nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, la intervención divina es capaz de transformar situaciones imposibles en victorias gloriosas. Este relato es una invitación para reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, podemos actuar con fe y confianza, esperando en el momento perfecto de Dios. Cuando el ejército asirio rodeó a Jerusalén, Ezequías se encontró en una situación desesperada. Pero en lugar de buscar estrategias políticas o alianzas militares, se volvió hacia Dios en la oración ferviente. Ezequías nos enseña que en tiempos de crisis, nuestra primera acción debe ser recurrir a Dios en oración. La historia nos recuerda que la oración no es solo una búsqueda de respuestas, sino un acto de fe, donde reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. No fue conmovido por la urgencia de la situación, sino por la confianza de que Dios podría cambiar el curso de los acontecimientos. Al igual que Ezequías, debemos aprender a confiar en Dios antes de tratar de actuar por nuestra cuenta. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él está presente, realizando milagros y transformaciones. Ezequías no ha sucumbido al miedo o la desesperanza. Aunque el ejército asirio está a punto de atacar, él persistió en su fe y en su oración. La perseverancia fue la clave que abrió las puertas para la intervención de Dios. En nuestros propios desafíos, la tentación de rendirse puede ser grande, pero Ezequías nos muestra que la verdadera fe no es solo una emoción que pase, sino una decisión constante de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La perseverancia en nuestro viaje espiritual es lo que nos distingue y nos acerca a las victorias que Dios tiene para nosotros. Cuando elegimos confiar en Dios, incluso cuando el escenario que nos rodea nos dice lo contrario,
dejamos espacio para que lo sobrenatural actúe en nuestras vidas. Cuando Ezequías rezó, no solo hizo una solicitud de ayuda, sino que también dio su confianza en Dios. Sabía que si Dios hubiera prometido la salvación de Jerusalén, se cumpliría, independientemente de lo que sus ojos pudieran ver. En tiempos de incertidumbre, a menudo nos desafían a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. La confianza de Ezequías fue la base de la intervención divina, y esta confianza no era ciega, sino basada en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderos. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones en las que las promesas de Dios parecen distantes, pero la historia de Ezequías nos enseña que Dios es fiel y su palabra nunca falla. Podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas, independientemente de las dificultades. La victoria de Jerusalén no ocurrió con anticipación o apresuradamente. Cuando Ezequías rezó y esperó, no sabía cómo o cuándo actuaría Dios, pero confiaba en que Dios en su momento perfecto traería salvación. Este momento perfecto de Dios no es nuestro momento, pero siempre es el mejor momento para la manifestación del poder divino. En nuestras vidas, a menudo nos sentimos impacientes, esperando respuestas rápidas. Sin embargo, la historia de Ezequías nos recuerda que Dios trabaja detrás de escena, preparando lo mejor para nosotros. Su respuesta llega en el momento adecuado y su intervención siempre es efectiva y completa. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, nos estamos poniendo bajo su soberanía, sabiendo que tiene control sobre todas las circunstancias. Así como la victoria de Jerusalén ha llegado en el momento perfecto de Dios, podemos estar seguros de que nuestras propias victorias también llegarán en el momento exacto, según la voluntad divina. La historia de Ezequías y la intervención divina en Jerusalén no es solo un recordatorio del poder de Dios, sino una lección sobre la importancia de la oración, la perseverancia, la confianza en las promesas de Dios y la paciencia para esperar en su momento perfecto. Ezequías no confiaba en su propia fuerza, sino en Dios, y eso marcó la diferencia. Al imitar su fe y dedicación, podemos vivir las mismas experiencias transformadoras en nuestras vidas. Cuando enfrentamos crisis, debemos recordar que la verdadera victoria no viene por la fuerza humana, sino por la dependencia total de Dios. Es capaz de hacer lo imposible, traer renovación espiritual y restaurar todo lo que se ha perdido. El ejemplo de Ezequías es una invitación para confiar completamente en Dios, sabiendo que nos guiará a la victoria, siempre en el momento perfecto de su soberanía. La historia de Ezequías y la intervención divina que salvó Jerusalén nos ofrece lecciones fundamentales que pueden transformar nuestra forma de ver los desafíos de la vida. En tiempos de crisis, la oración es nuestro primer recurso, como lo demuestra la fe inquebrantable de Ezequías. No recurrió a su fuerza militar o diplomacia, sino que buscó a Dios con un corazón sincero. Esta actitud nos enseña que, independientemente de la magnitud del problema, la oración debe ser nuestra respuesta inicial. Cuando enfrentamos dificultades, ya sea en la salud, las relaciones o en el trabajo, debemos recordar que no estamos solos y que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas. La oración es el canal que nos conecta con el poder divino, y a través de él encontramos la fuerza para superar la adversidad. Además, la historia de Ezequías nos reta a ver más allá de las circunstancias y la confianza en el poder de Dios. Cuando miró él mencionó que Asiria no parecía haber salida, pero la confianza de Ezequías no estaba en las fuerzas humanas, sino en el poder ilimitado de Dios. Nos enseña a mirar más allá de las dificultades visibles y creer que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene control. Nuestra fe debe ser firme, incluso ante los mayores obstáculos. Cuando enfrentamos a los gigantes en nuestras vidas, debemos recordar que, como Ezequías, podemos mirar a Dios, que es más grande que cualquier problema o enemigo. Es capaz de transformar cualquier situación y hacer que lo imposible suceda. La historia también destaca la importancia de la humildad y la dependencia total de Dios. Ezequías, en lugar de confiar en sus propias fortalezas o convenios,
reconoció que solo Dios podría salvar a Jerusalén. En un mundo que exole la autosuficiencia, esta lección es crucial. Necesitamos entender que no podemos hacer todo solos. La verdadera libertad espiritual llega cuando reconocemos nuestras limitaciones y damos nuestras preocupaciones a Dios. En todas las áreas de la vida, desde desafíos profesionales hasta problemas familiares y financieros, debemos aprender a depender completamente de Dios. Al hacerlo, encontramos una verdadera fuerza y orientación para tomar las mejores decisiones y seguir de la manera correcta. Otro punto importante es el impacto del liderazgo fiel. Ezequías, como líder de Jerusalén, no solo rezó por sí mismo, sino que intercedió por su pueblo. Lideró con fe, buscando el bien de todos a su alrededor. Su ejemplo de liderazgo inspiró a la nación a confiar en Dios y buscar su ayuda. Esto nos enseña que, como líderes en nuestro hogar, en el trabajo o en cualquier área de nuestras vidas, nuestras actitudes y nuestra fe tienen un impacto directo en quienes nos siguen. Liderar con integridad y confianza en Dios puede inspirar a otros a fortalecerse espiritualmente y confiar en la intervención divina. La victoria de Dios sobre Jerusalén también fue inesperadamente. No hubo batalla física, sino una intervención sobrenatural. Esto nos recuerda que a menudo esperamos que Dios actúe de una manera que ya hemos imaginado, pero puede actuar de manera que estén más allá de nuestra comprensión. La lección aquí es que en lugar de tratar de controlar todo o desesperación cuando las soluciones no surgen como esperamos, debemos confiar en el plano divino. Dios actúa en su momento perfecto y su sabiduría siempre supera nuestros propios planes. Él sabe lo que es mejor para nosotros y a su debido tiempo responderá a la mejor solución. Finalmente, la historia de Ezequías nos enseña cómo cultivar una fe sólida y constante. La fe de Ezequías no vino solo en el momento de la crisis, sino que fue el resultado de una vida de obediencia a Dios. Ya había restaurado la adoración de Dios en Jerusalén, destruyó los altares paganos y redirigió al pueblo para obtener una verdadera adoración. Cuando llegó la crisis, la fe que había crecido a lo largo de los años lo sostuvo. Del mismo modo, estamos llamados a construir una fe sólida en la vida cotidiana, no solo cuando estamos en dificultad. Cuando nuestra confianza en Dios es continua, nos sentimos más preparados para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios estará con nosotros en todas las situaciones. Y así, con la historia de Ezequías y la poderosa intervención divina, se nos recuerda la importancia de tener fe, perseverancia y confianza en Dios, sin importar lo que la vida nos traiga. Y esta historia, que nos muestra que en medio del caos y las adversidades siempre hay una respuesta divina lista para rescatarnos, nos inspira a creer que incluso en los tiempos más difíciles, Dios está a nuestro lado, listo para intervenir y guiar a nosotros. Si este mensaje ha tocado su corazón y desea seguir aprendiendo sobre historias como esta, que nos enseñan la verdadera fuerza de la fe y la esperanza, asegúrese de suscribirse al canal. Aquí buscamos compartir no solo historias emocionantes, sino también lecciones profundas que pueden transformar nuestra vida diaria. Al suscribirse, garantiza que no perderá ninguna de las próximas narrativas que lo inspirarán, fortalecerán su fe y la construirán espiritualmente. Haga clic en el botón de suscripción ahora. Habilite las notificaciones para ser las primeras en ver y compartir este mensaje con amigos y familiares que sabe que necesita escuchar sobre el poder que proviene de la fe. Juntos fortaleceremos nuestra confianza en Dios y nos apoyaremos en este viaje de transformación espiritual. Recuerda, como Ezequías, no estás solo. Dios está contigo en cada paso, guiando tus decisiones, fortaleciendo tu fe y llevándote al propósito que ha preparado para tu vida. Hasta la próxima.